Damos gracias al Señor, gracias hermanos por estar aquí reunidos en este día. Le damos gracias al Padre que permite que podamos continuar con este estudio de el capítulo 11 de Romanos. Vamos a continuar hoy. Le pedimos al Señor que sea iluminándonos. Yo le pido al Señor que me dé su palabra y que me permita compartir el mensaje tal y como Él me lo ha dado a mí para que ustedes puedan recibir esa porción, para que cada uno pueda recibir esa porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como nos habíamos quedado, la semana pasada habíamos estado estudiando estos tres capítulos de Romanos, ¿no? El 9, el 10 y el 11, que es como un paréntesis en todo este libro de Romanos. Y Pablo le dedica estos tres capítulos al pueblo de Israel y también a los que no son el pueblo de Israel, que son considerados los gentiles, y habla sobre en estos tres capítulos, ¿no? Entonces, hemos visto durante estos capítulos, primero, el rechazo de Cristo por Israel, ¿no? Sabemos que Israel necesita el Evangelio y Pablo nos habla de esa necesidad de Israel, del Evangelio y también del rechazo de Israel por este Evangelio y por el mismo Cristo, ¿no? Y también nos dice que este rechazo no es para siempre, que no es definitivo, es temporal. Y si nos acordamos, eh, también dice en Romanos, en los últimos versos del capítulo 10, que el Señor dijo que iba a provocar celos a su pueblo por un pueblo que no era pueblo y que era llamado insensato, ¿no? Y ahí es que el Señor abarca a los gentiles, a los que no eran por sangre judíos, a los que no eran hijos de esa promesa, de ese pacto, ¿no? También dice que en el verso 20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y así es que el Señor alcanzó a todos aquellos que quisieron escuchar de Él, a todos aquellos que el Señor permitió por su gracia que les alcanzara la salvación. Entonces vamos a continuar con el capítulo 11 y vamos a empezar leyendo nuevamente a partir del verso 13 y dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo empieza hablándoles a los gentiles y les recuerda que con ellos es su ministerio, ¿no? Si nos acordamos en el libro de Efesios, leíamos la semana pasada como Pablo les decía a los judíos que había sido necesario predicarles primeramente a ellos, pero como ellos no habían aceptado, entonces el Señor dio la oportunidad, abrió puertas para que también fueran alcanzados aquellos que no eran parte de esta promesa inicial. Pero claro que éramos ya plan en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor ya tenía todo planificado. Él ya sabía cómo iban a suceder las cosas, todo sirvió para los propósitos, para que se cumpliera su obra perfecta eh, cuando Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, dice en el verso 14 de Romanos 11, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí Pablo dice, les estoy compartiendo a los gentiles, a ustedes son mi ministerio. Y si quizás al compartirle de ustedes, esto causa celos a mis hermanos, a los judíos, ¿no? Que a causa de esos celos o de ver que los otros estaban entrando en los caminos del Señor,
estos celos los provocaran a buscar de él y como consecuencia alcanzar la salvación, ¿no? Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La exclusión de los gentiles era la reconciliación del mundo. La exclusión de los mismos judíos era que el mundo, lo natural, ganase. Pero dice, la admisión no es sino vida de entre los muertos. Esa vida se refiere a una vida espiritual y la vida sabemos que viene de Cristo, de su sangre. Esa vida, Él nos hace nacer de nuevo, nos vivifica. Esa es esa vida entre los muertos. Verso 16. Si las primicias son santas, entonces también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vamos a ir por un minuto a Levíticos, al capítulo 23. Levíticos es el tercer libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 23, perdón, al versículo 10, que dice que, vamos a leer desde el 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí se está refiriendo a la fiesta de los primeros frutos, de las primeras cosechas, y esto fue uno de los mandatos, una de las instrucciones que el Señor les dio a su pueblo, ¿no? Les dijo que cuando entraran a ese pueblo, a esa tierra que Él les había dado, y seguéis su mies, cuando podáis cosechar, cuando podáis recoger los frutos del trabajo en esta tierra, van a recoger los primeros frutos. Quiere decir, la primera cosecha, la primera entrega de la tierra, lo primero que dé la tierra, y iba a ser llevado el sacerdote en forma de una gavilla, un atado, ¿no? Y dice que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y después de esta ofrenda que era de los frutos de la tierra, se hacía el ofrecimiento en holocausto del cordero de un año. Pero hasta aquí, la gavilla. Entonces, el sacerdote y solo los sacerdotes podían mecer esta gavilla, este atado con las primicias, y eso era la ofrenda al Señor, esta primicia. Entonces nos dice que las primicias son santas. Estas primicias eran lo que el Señor había mandado y ordenado para que fuera entregado como una ofrenda, como un sacrificio, ¿no? Y dice que no solamente eran las primicias, sino también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y entonces aquí vemos que estas primicias nos hablan de la obediencia que el Señor les estaba pidiendo a su pueblo, ¿no? Les estaba dando instrucciones en Levíticos para lo que ellos habían de hacer. Y estas primicias se hacían por agradecimiento, en fe y en amor. Eran para bendición de la tierra y también de los cultivos, pero también mostraban la gratitud del pueblo por este fruto del trabajo.
¿no? Ahora, lo más importante de estas primicias es que habla en sombra de la pureza de Cristo, la misma pureza de ese grano en su forma más simple y natural, recién cortado y mecido al viento, que fue ofrendado al Padre, hablan del mismo Cristo, ¿no? Que fue hecho esa primicia para ser ofrendada por nosotros. También dice en la segunda parte del verso 16, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, no es porque sean las primicias santas o la raíz santa, sino que Cristo es el que las hace santas, tanto a la raíz como a las primicias. No son por sí mismas santas, sino que el mismo Cristo les da ese atributo, esa cualidad de convertirse en santas al ser comparadas con Él mismo, ¿no? Verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz eh, de la rica savia del olivo. Y acá vemos que algunas de estas ramas fueron desgajadas. Y acá se refiere a esas ramas desgajadas como el pueblo judío. Los que no lo recibieron fueron como esas ramas que fueron desgajadas, que fueron arrancadas de la misma planta, del mismo centro, del árbol, ¿no? Que es el mismo Cristo. Y dice, tú siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas. Y quería enseñarles, disculpen, a ver si lo puedo mostrar aquí. Este es un injerto, no es exactamente el silvestre, pero es un injerto en un árbol y tenía este mensaje que dice, ¿dónde fuimos injertados? ¿En Israel o en el buen olivo? En realidad nosotros no hemos sido insertados en Israel, sino hemos sido insertados en el buen olivo que es Cristo, ¿no? Y entonces acá vemos esa imagen de ese olivo y este es el olivo silvestre que es injertado y que va creciendo. Estaba viendo que en la cultura hebrea en esos tiempos era muy común que cuando un olivo, y ellos usaban el olivo, acuérdense, para muchas cosas, entre ellas para hacer el aceite, para poder usarlo en el tabernáculo, ¿no? Entonces, cuando una planta de olivos iba muriéndose, una práctica común era poner una rama de este olivo silvestre y se alimentaba de esa, eh, no es néctar, se alimentaba de lo que venía, me ha ido la palabra, del mismo centro, de la savia, exacto, la savia del árbol y con eso es que crecía y fructificaba. Entonces, eso mismo es, esa savia es realmente, y ese árbol nos habla también del mismo Cristo, ¿no? Como algunas ramas, parte de su pueblo fue desgajado, fue sacado o ellos mismos salieron, pero esos olivos silvestres que somos nosotros, que fuimos los gentiles, hemos sido encajados, ¿no? Y, y que nos hace participantes de esa rica savia, que está la palabra, del olivo. Vamos a ver un minuto en Efesios 2. En en los versos 11 y 12, que nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así como antes habíamos estado alejados, los gentiles estaban sin Cristo, sin la misma ciudadanía de Israel, dice, y ajenos a los pactos, pero ahora hemos sido insertados. Verso 18, perdón. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Qué importante es el poder saber si en lo natural sabemos que no es la hoja ni la rama la que le da la vida o que sustenta a la raíz, sino al contrario, es la raíz la que nos sustenta a ti, nos sustenta a nosotros, es la raíz la que da esa vida, ¿no? Verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces dice que las ramas, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo sea insertado. No, que no nos quede ninguna duda que ni por un momento podamos pensar que nosotros tenemos algo que ver con que esas ramas fueron desgajadas. Esto era el plan del Señor. Él decidió que fuera así, que esas ramas fueran desgajadas. Y entonces nosotros no tenemos ninguna participación en eso. Nosotros no tenemos nada de qué orgullecernos o ser arrogantes o sentirnos más que nada, porque en realidad aquí nos dice, por su incredulidad fueron desgajadas, porque no creyeron, pero tú por la fe estás en pie. A nosotros nos mantiene esa fe, y así le habla él a los gentiles, que esa fe es la que las mantiene en pie, pero les advierte, no te ensoberbezcas, sino teme, mantenernos firmes con temor y con, ¿cuál es la otra palabra? Temblor, temor y temblor. Porque si Dios, verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El Señor no hace distinciones, pero que también recordemos que que si su pueblo elegido, que tantas veces perdonó, que tantas veces llamó, que tantas veces eligió, con quien hizo tantas veces pacto, el Señor, cuando fue el caso, no los perdonó, cuando llegaron a, al punto que el Señor ya no pudo perdonar más, ya no quiso perdonarlos más, pues entonces también es lo mismo para nosotros, ¿no? Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora nos dice que prestemos atención, porque si el Señor no ha perdonado a estas ramas, tampoco nos va a perdonar a nosotros, pero por su bondad y severidad, la bondad, el amor incomparable, esa gracia con la que el Señor nos eligió y nos permitió conocer de Él, también es severidad, cuando el Señor dice, hasta aquí, y ya no perdona más. Entonces, eh, dice, si permaneces en esa bondad, pues de esa manera, de otra manera, si no permanecemos, pues también seremos cortados. Dice el verso 23, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El Señor hace según su voluntad. Si por su misericordia a Él le parece que debe volverlos a injertar, pues eso es lo que Él hará.
Verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Si nosotros que veníamos de ese olivo silvestre, si nosotros que éramos esos gentiles que no habíamos sido predestinados quizás según el pueblo judío, que quizás no estábamos llamados a ser parte de esta salvación, pero el Señor tenía otro plan. Para él ya todo estaba dispuesto de la manera que él había decidido y así es como alcanzó aún a los gentiles, quienes por la sangre y según sus mismos pactos no iban a ser alcanzados por la salvación, ¿no? Verso 25, nuevamente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, nuevamente nos dice, no os jactéis, no seáis orgullosos, aquí dice, no sean arrogantes por ustedes mismos, porque así como Israel sufrió de todo esto, fueron arrogantes, se jactaron, se ensoberbecieron, fueron arrogantes. Entonces, eso hizo que creyeran en ellos mismos y que creyeran que aún que siendo el pueblo de Dios no importaba nada más, eso era todo lo que tenían que hacer para salvarse, pero no, no buscaron del Evangelio y no quisieron creer realmente en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y dice como así como Israel se endureció, ¿no? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto abrió la oportunidad, ese endurecimiento del pueblo de Israel para que pudiésemos entrar todos los gentiles, ¿no? Ahora en el verso 26 nos dice que ese rechazo es temporal, le da esperanza a este pueblo, ¿no? Y dice en el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Estos versos están también en Isaías 59, vamos a ir un minuto a Isaías 59 en el verso 20 y 21. ¿Sí? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Este es el pacto del que el Señor habla. Está también en Isaías 27:9. Vamos a terminarlo ahí, 27. Isaías 27:9, que dice que de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacobo, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del, del sol. Y así el Señor hace nuevamente eh, este pacto, eh, le da esta esperanza, esta salida al pueblo judío, diciendo que ellos también van a, eh, él también les va a quitar sus pecados, ¿no?
cuando venga de Sión el libertador. Entonces les da esperanza aún, les da un tiempo más a aquellos que aún no lo han conocido de su mismo pueblo, ¿no? Verso 28 en Romanos 11. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dice que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Ellos no querían recibir el Evangelio y no querían, eh, eso los convertía en la otra parte, en los enemigos, ¿no? Pero fueron elegidos y fueron amados por causa de sus padres. El Señor los eligió, el Señor los amó. Dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vamos a ir un minuto a Números 23, 19. 23, 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él es quien decide. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando el Señor dice que lo va a hacer, lo hace. Cuando habla, lo ejecuta. Y también nos dice en el verso 30 que en otro tiempo nosotros mismos éramos desobedientes, pero ahora hemos alcanzado la misericordia del Señor por la misma desobediencia de su pueblo, ¿no? Así también, verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Señor, alcanza a todos con su misericordia. Verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para Él todos iguales, para Él todos desobedientes. En Gálatas 3, solamente dos versos 22 y 23 nos dice que más la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿no? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encerrados bajo pecados, según las escrituras. Pero el Señor puso manifiesto su misericordia a pesar de nuestra obediencia al ofrecernos esa salvación por medio de su Hijo. Verso 33, ya vamos a terminar. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que dice que cuán insondables son los juicios, son sus juicios. Insondable dice que es imposible de ser plenamente descubierto o comprendido por nosotros, ¿no?
¿quién puede entender realmente estos planes del Señor? ¿Quién puede realmente entender por qué al Señor le plació hacer las cosas así? Elegir a un pueblo pequeño, elegir a un pueblo que era necio, que era orgulloso para ser su pueblo, y que al ellos rechazarlo temporalmente abre la oportunidad para que puedan ser alcanzados los gentiles, los que no eran por sangre parte de este pacto. Todo para que ese plan de salvación pudiese ser cumplido en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que buscan del Señor, que lo aceptan como su Salvador, que creen en el Evangelio y que buscan recibir la palabra del Señor y la salvación a través del derramamiento de esa sangre, ese sacrificio perfecto de una vez y para siempre que hizo Cristo para que cada uno de nosotros sea salvo en este día, para que cada uno de nosotros pueda decir que lo conocemos y que creemos en Él y que queremos servirle y que queremos seguir caminando sus caminos y conocer cada día más y más de Él. Así que le damos gracias al Señor porque nos muestra que realmente nada de esto fue por nada bueno que nosotros hubiésemos hecho ni que pensemos hacer, sino por su gracia, por su misericordia, por ese amor tan grande, ese favor inmerecido que Él nos dio. Que le vamos a dar gracias al Señor en esta noche y lo voy a dejar ahí, hermanos. Amén.